Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos a un nuevo seminario de Elite Soccer. Soy Norman Soberanes, director general de Elite Soccer. Darles la bienvenida a todos los que puntualmente se conectan con nosotros en estos seminarios semanales que hacemos completamente en vivo. Un agradecimiento a todos los que están acompañándonos el día de hoy en esta transmisión. También a agradecerles a todos los que nos escuchan mediante los canales de YouTube, también por la plataforma de Spotify, en el formato de podcast. Pues muy buenas noches. El día de hoy voy a tener como invitado al profesor Martín Salcedo, docente de la materia de desarrollo técnico de fútbol aquí en la Escuela de Elite Soccer. En un momento más le voy a dar entrada a este panel para poder compartir con él un tema muy, muy interesante en torno a los perfiles de los entrenadores, ¿no? Los perfiles que deben tener, no nada más está el director técnico, sino lo que es eh, auxiliar técnico, entrenador de fuerzas básicas, entrenador de inferiores de un club, entrenador de escuelas, de colegios, de universidades, bueno, hay una lista interesante a compartir y comentar sobre los diferentes eh, perfiles que existen para un director técnico, un entrenador de fútbol titulado en el Elite Soccer a la hora de egresar en todas las áreas en donde puede trabajar, y también pues que podamos la oportunidad de platicar el día de hoy con nuestro docente, nuestro profesor Martín, que tiene una gran experiencia en primera división, trabajando en cuerpos técnicos con Ricardo Lavolpe, con Tomás Boy, con el profe Cruz, con Miguel Herrera, con Marcelo Micheleaño, con el Chiquis García. Son más de 18 años de experiencia en cuerpos técnicos de primera división. Y nada, ahorita vamos a darle acceso. Una vez más, agradecerles a todos los que nos están acompañando. Alfonso Rangel, buenas tardes. Y a todos los demás. Les voy a dejar de una vez les voy a dejar en el chat a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy un link para que si estás interesado en estudiar para director técnico, titularte, tener 6 documentos que te avalan como director técnico, certificados por la Secretaría de Educación Pública, por la Comisión Nacional del Deporte. Son los títulos justamente que están aquí atrás de mí. La Asociación Nacional de Cultura Física y Deporte, con validez oficial a nivel nacional e internacional. Pues pueden llenar una encuesta, agendar una llamada con alguno de nuestros asesores de admisión que los van a ayudar y los van a guiar todo el proceso para que ustedes no les quede ninguna duda de cómo funciona nuestro máster de titulación en línea para directores técnicos y puedan ustedes estudiar. Les voy a dejar aquí el link. También de una vez les voy a dejar un link de nuestro canal de YouTube, porque hay mucho contenido que puede ser de su interés, ¿no? Que pueden ustedes revisar. Carlos Obampo, buenas tardes, ¿cómo estás? Y bueno, para no extenderme más en esta bienvenida, voy a darle acceso como panelista a nuestro invitado el día de hoy, el profesor Martín Salcedo, para poder iniciar el tema que les comentamos el día de hoy, que les vamos a compartir, que es los diferentes perfiles de entrenadores que existen en el entorno del fútbol. Para que si estás interesado en escuchar este tema, estás interesado en escuchar al profesor Martín Salcedo, que es, les repito, docente de la materia de desarrollo técnico de Elite Soccer, jugador de primera división, muchos años con Atlante y otros equipos, cuerpos técnicos, experiencia en Mundial de Clubes, docente durante muchos años de la Escuela Nacional de Directores Técnicos, del ENDIT, y el día de hoy, pues, compañero nuestro, ¿no? Aquí en la Escuela de Elite Soccer. Ya puedes abrir tu micrófono, tu cámara, Martín, para que puedas acompañarnos. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola Norma, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes, un placer saludarte y saludar a todos los que nos hacen favor de vernos esta tarde. No, pues el placer siempre también es mío y de toda la audiencia tenerte con nosotros y aprovechar este rato para poder compartir la próxima hora un tema muy, muy interesante que comentábamos más temprano tú y yo sobre el seminario el día de hoy, que es los perfiles de los entrenadores de fútbol, ¿no? Porque comentábamos que no solamente está el director técnico, ¿no? Profesional y ya, ¿no? Sino el mismo director técnico a nivel profesional cuenta con un cuerpo técnico, ¿no? Con auxiliares técnicos capacitados, titulados y con un conocimiento importante
casi partiendo de la primicia de que un buen director técnico de alto nivel debe de rodearse de profesionales de alto nivel, ¿no? Para poder dar un buen resultado. Pero de ahí podemos irnos con toda la parte de escolar, colegial, universitaria, de formación, de fútbol base, de fuerzas básicas, tanto de un club de primera como de un equipo de tercera o de segunda. Y bueno, hay una variedad muy, muy interesante que te voy a permitir y dar la palabra para que nos puedas introducir al tema y compartir desde tu visión como un profesional ya desde hace muchísimos años a nivel de primera edición, pues nos compartas, ¿no? Y aparte es un tema que manejas dentro del máster, ¿no? Dentro de las materias del máster de titulación de Elite Soccer. Entonces, ¿qué nos puedes compartir de esto, Martín, para entrar directo en el tema? Norman, es un tema muy, muy, muy interesante. Mira, tengo desde el año 2000 a la fecha actuando y participando en diferentes cuerpos técnicos en primera división, pero también tengo una carrera como futbolista. Inicié en 1984, 85, por ahí, que nunca me imaginé que después me llamara muchísimo la atención entrenar, ser entrenador. Y te das cuenta que después de que termina esa fase, esa trayectoria como futbolista en activo, y no dejas por ningún motivo, no quieres abandonar este ambiente porque prácticamente lo tienes tatuado, lo tienes incrustado en el correr de tus venas, es la sangre, es la vida misma, el fútbol para muchos, para mí, se los puedo decir. ¿Y qué te puedo decir? Antes, cuando terminabas tú una carrera, antes estoy hablando de 10 años, tú terminabas una carrera como futbolista en activo y sentías que lo sabías todo por el simple hecho de participar o de tener un día a día en los entrenamientos. Y pensabas que perfectamente podías incrustarte en un cuerpo técnico o tener una escuela de fútbol o participar en un equipo amateur. No, 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 no es así. Las generaciones actuales no se forman libremente. Como hace décadas, formar a jóvenes futbolistas ahora implica una responsabilidad. Es muy grande porque hay que darles una estructura, hay que tener una metodología, saber el paso a paso, caminar junto con ellos en el proceso y tú también vas aprendiendo, pero es muy importante prepararse, es muy importante saber los fundamentos, saber principios, saber perfectamente de qué se trata de qué se trata o cómo se desarrolla el juego del fútbol. Por eso es muy, muy importante la preparación. Yo les invito verdaderamente a quienes que tienen esa pasión tan grande por el fútbol, que verdaderamente se involucren, estudien y se preparen, porque es una responsabilidad tanto personal como el compartir el conocimiento. Créanme que entrar en una cancha de fútbol y que tu jugador, que tu alumno se dé cuenta que tienes conocimientos, ya vas ganando. Ya vas ganando. Definitivamente, ganarte o sea, credibilidad La de, crédito. de los jugadores es una sensación formidable. Es formidable ver esa mirada, esa chispa, ese brillo, cuando dice verdaderamente alguien me está conduciendo, me está enseñando, me está orientando para saber qué voy a hacer cuando entre en ese rectángulo verde que a todos nos apasiona. Y comentabas que ahora es una responsabilidad mayor y yo considero que siempre lo ha sido, ¿no? Siempre ha sido una responsabilidad importante estar frente a un grupo de jóvenes, inclusive me atrevo pues a generalizar actividades en las que alguien está frente a un grupo, ¿no? Como los profesores de una escuela, como coaches y entrenadores de otros deportes. El simplemente estar frente a un grupo de jóvenes que están con la posibilidad de aprender más, de madurar, de entender y hacer conscientes muchísimas cosas de la vida, es muy importante y es una gran responsabilidad que si voy a fungir como un líder y como un coach de ellos, cuente yo con una preparación adecuada para poder solventar esa responsabilidad. Nada más que hoy en día todo se ha profesionalizado más, todo se ha institucionalizado más,
todo exige más, de hecho, ¿no? Si te vas hasta la raíz de los padres de familia que llevan a sus hijos a alguna escuela de fútbol, pues antes era, órale, ve a patear la pelota y ya. Hoy te exigen, ¿no? Te exigen que tu hijo trabaje bajo una metodología, que tu hijo trabaje, que mi hijo trabaje bajo una metodología, que tenga un objetivo claro, que pueda tener un desarrollo deportivo importante, un desarrollo en valores importante. Y está bien, ¿no? O sea, creo que es algo muy positivo porque nos obliga y nos empuja a los que somos entrenadores de fútbol a encontrar un mejor nivel como profesional y entonces también a destacar, ¿no? Tener la oportunidad de destacar en un medio que, pues que hay mucha gente, ¿no? Que hay muchos entrenadores, que hay muchos directores técnicos, que hay mucha competencia, pues, ¿no? Entonces creo que todo esto es positivo en ese sentido y pues entonces tal vez podemos empezar a repasar, profe, esos perfiles, ¿no? Esos perfiles que tú identificas que pudiesen eh, participar, todos los, vamos a tomar en cuenta o poner como ejemplo, pues aquellos que ya están titulados de Elite Soccer, ¿no? Toda esa generación que ya se tituló, viene una graduación ya para 10 titulados más el próximo 1 de julio, no recuerdo la fecha, el primer fin de semana de julio me parece que está programada la graduación, la graduación de la segunda generación. Entonces, todos esos que ya están saliendo con un título de director técnico profesional avalado por la SEP, ¿qué, qué perfiles puede encontrar, profe, de laborales? Fíjate, Norman, y todos los que nos hacen favor de acompañar, que ni siquiera uno sabe el perfil en donde puede caer. Uno, obviamente, por una situación natural, quiere ser director técnico de primera división, pero hay directores técnicos en primera división que son educadores, que son guías, que son tutores, que son tácticos, que son estratégicos. Uno no sabe, ¿verdad? Hasta que se enfrenta de manera positiva a tus dirigidos, a tus jugadores, a tus estudiantes, si estás en una escuela de fútbol, y ahí te das cuenta cuál es el perfil que tienes, si eres educador, si vas con un camino sin piedras hasta ser director técnico, o eres un buen auxiliar técnico. Vamos, ¿en dónde verdaderamente dónde voy a encontrar mi vocación de servicio, de poner en manos de mis jugadores mis conocimientos y cómo lo voy a hacer? Nos, hay situaciones que hay que tomar en cuenta. Saber transmitir los conocimientos es básico. Una vez que yo estudié, que me preparé, que ya tengo identificados todos los fundamentos, los principios, la parte teórica la tengo perfectamente bien alineada. Ahora hay que saber transmitir. Ahora hay que saber en qué momento se tiene que aplicar, a quién se lo voy a pedir, identificar perfectamente el perfil del jugador, cuál es la situación mental del jugador, si verdaderamente me está entendiendo, si todos mis conocimientos los estoy volcando de una manera adecuada. Y para eso hay que tener un buen diálogo con el jugador. Si no tengo la facilidad de tener un buen diálogo con el jugador, no puedo tener el acercamiento, difícilmente voy a poder volcar todos mis conocimientos y todas mis instrucciones en un jugador y no se diga en todo el equipo. ¿Cómo voy a poder llegar a mis jugadores? Con una explicación fácil, comprensible, pocas palabras y que identifiquen exactamente cuál es tu idea. No puedo abarcar tanto y finalmente que sea muy poquito lo que me entiende, tener empatía con los jugadores, saber transmitir, tener el diálogo, compartir el conocimiento. Ahora, ya que tengo el conocimiento, tengo el diálogo, tengo la facilidad de dar mis explicaciones, tengo empatía con el jugador, bueno, ahora ¿cómo voy a estructurar? ¿Cómo voy a planear ese entrenamiento? Ojo, ¿y para quién va a ser? Porque puedo ser un entrenador educador que tenga un acercamiento y una sensibilidad para estar con los niños.
para su formación, ¿sí? Porque habemos entrenadores que podemos estar en una zona, en una competencia de alto nivel, pero igual y no tengo la sensibilidad para enseñar a un niño de 5 o 6 años, o no tengo la paciencia, y posiblemente algunos de los que están escuchando ahorita sí tienen paciencia, sí tienen vocación, sí tienen el talento para transmitir el conocimiento y esa facilidad y ese manejo de grupo con los niños. Les digo que uno no sabe hasta que se enfrenta y está en ese rectángulo verde que nos apasiona. Para ello, para ser un entrenador y que abarca perfectamente el perfil, pues hay que tener respeto, hay que tener disciplina, hay que tener liderazgo, hay que tener carácter, hay que tener temperamento bien enfocado, bien encauzado, bien dirigido, siempre con respeto, que sepan perfectamente que tengo el conocimiento, pero que también tengo y estoy muy bien alineado bajo una estructura de buenas raíces, buenas costumbres y que les voy a inculcar buenos hábitos. De esta manera, teniendo el dominio del conocimiento y ampliando todo el tema, ya cuando estoy en competencia, ya sea a nivel amateur, sea escolar, sea en fuerzas básicas o en alto nivel, saber encontrar la justicia. Saber encontrar la justicia porque tenemos o vamos a tener un plantel de 24, 26 o hasta 30 o más jugadores. Es muy padre, es a todo dar cuando estamos entrenando con 35 jugadores, pero no hay una competencia próxima, no hay un partido próximo. Pero cuando tenemos la competencia, o tenemos el partido, tenemos el compromiso, entonces hay que saber tomar decisiones, hay que saber elegir y hay que ser muy justo en los entrenamientos y más en los partidos. Y lograr tener ese respeto con los jugadores, porque puede ser que durante la semana, cuando todavía no designamos a ningún jugador para enfrentar un compromiso, pues todo está alegremente, ¿no? Todo lo llevamos a cabo de muy buena forma. Pero a la hora de designar a tu 11, ojo que van a quedar 15 o van a quedar 14 jugadores fuera. Claro. Por eso estoy hablando del perfil de los entrenadores. Pudiera ser que tenemos todo el conocimiento, podemos ser entrenadores que llevamos a buen cauce los entrenamientos, pero no sabemos tomar decisiones. Y definitivamente va a haber alguien a nuestro lado que va a tomar esa decisión, que no sabemos enfrentar. Y no porque no tengamos el liderazgo, o seamos de un carácter débil, no. Hasta las personas que tienen un carácter fuerte no son capaces de alguna manera poder decidir entre un jugador y otro. Y es ahí donde ustedes deben hacer un autoanálisis y saber en dónde estoy ubicado, qué soy, a dónde voy a aportar, hacia dónde va dirigida mi vocación, en dónde se va a aprovechar verdaderamente mi conocimiento, mi personalidad y mi conducción. Si va a ser en fuerzas básicas, si va a ser en una escuela, si voy a ser un auxiliar, que voy a dotar de ideas a mi director técnico, si voy a ser una buena mano derecha. En fin, hay situaciones que las debemos comprender, asimilar y ser muy realistas, muchachos, muy realistas. O sea, yo tengo la capacidad de estar trabajando en una escuela y soy capaz de trabajar con jóvenes, los voy a orientar, los voy a educar. Bueno, entonces es ahí. Es ahí donde mi trinchera, hay muchos entrenadores, les puedo nombrar infinidad de entrenadores, educadores, formadores. Está el güero, José Luis Real, excelente persona, lo conozco, he trabajado con él. Puede ser, tiene la capacidad de entrenar y ser director técnico en primera división, y también tiene la sensibilidad de darle formación a pequeñas categorías. Y no son muchos, no son muchos. Hay entrenadores, por ejemplo, Ricardo Lavolpe, que es un técnico ejemplar, táctico, capaz de desmenuzar cualquier situación en un juego estratégicamente, pero posiblemente con un niño le puede costar trabajo. Y me podría ir con ejemplos. Hay algunos entrenadores que son motivadores, que su plática es muy motivacional, que no son muy dados a tener una estructura en los entrenamientos, pero el simple hecho de platicar con ellos, de hablar, de sentir la palabra,
entonces me motiva y voy a dar el máximo. Hay entrenadores que son magníficos, estructurando sesiones de trabajo, microciclos, trabajar perfectamente, tener una metodología lunes, martes, miércoles, jueves, pero no saben qué hacer cuando se enfrentan a un rival. Cuando ya hay una competencia, cuando ya hay una, empezar a decidir si un jugador no está bien y requiere de un auxiliar, entonces puede ser que uno de ustedes lo sea y al revés. O puede ser muy buen auxiliar, pero también puede ser excelente director técnico. Yo les invito a que hagan un buen autoanálisis y saber en dónde les hierve más la sangre, en dónde les corre más la sangre, a dónde me voy a parar, con quién me voy a sentir bien y con quién voy a aportar de una manera positiva toda mi instrucción. Y tenemos que, como se dice coloquialmente, calarnos, ¿no? Porque muchas veces no tengo idea qué tan bueno soy para hacer algo si no lo hago, ¿no? O inclusive muchas veces seguramente soy muy bueno para hacer algo, pero no me voy a enterar hasta que no lo intente, ¿no? Que es lo mismo que estoy mencionando ahorita. Me gustaría, junto contigo, Martín, desmenuzar un poquito más a detalle cada uno de estos perfiles en cuanto a a las cualidades, responsabilidades y enfoques que debe tener cada uno de estos perfiles. Y quisiera iniciar con el de auxiliar técnico profesional. Eh, Tú has sido auxiliar de Ricardo Lavolpe, tú has sido auxiliar de Tomás Boy, has sido auxiliar del profe Cruz, de Marcelo Michele Año, de El Chiquis García. Platícanos y compártenos ese rol, ¿no? O sea, ¿qué rol es el que tú juegas, Martín, cuando te toca ser auxiliar como dices tú? Me imagino que cambia también porque desde el perfil de entrenador, como dices tú, no es lo mismo Tomás Boy que Ricardo Lavolpe. Entonces, tal vez tu rol también cambia, aunque sea auxiliar técnico, también cambia con la mentalidad o la personalidad del director técnico. Pero en lo general, ¿cuál es ese rol? ¿Qué son esas responsabilidades que tú atiendes? ¿Y cómo te has sentido todos estos años en primera división como auxiliar técnico? Pues sí, ya son bastantes años. En primer lugar, el respeto, Norman, de saber que hay una cabeza, que hay un líder, que hay una idea por la cual nos vamos a conducir. Eh, Hay que tener conocimiento y tener empatía. Empatía con la idea, el sistema, la estrategia, el modelo de juego que tiene el director técnico. Hay que estar muy de la mano con sus indicaciones, con sus conocimientos, porque puede ser que hay jugadores, pudiera ser que existan jugadores que no tienen esa confianza de acercarse con el director técnico y van a encontrar una especie de budo o de filtro, pero hay que saber tener la respuesta adecuada que venga acorde a la idea de juego del director técnico. No me puedo salir, no es conveniente salirse, dar mi idea que esté muy distante de la idea del director técnico. Hay que saber organizar, planificar, tener empatía con los jugadores, acercamiento, saber su situación física, mental, estar plenamente identificado con todos y cada uno de ellos, tanto de un lado, con los jugadores, tener esa empatía, ese conocimiento, como por el otro, porque es una línea directa de comunicación. Va a haber un momento donde el director técnico va a hacer la pregunta, ¿a quién? Y créanme que siempre lo saben, o muchas veces lo saben, pero es una opinión muy importante para definir quién va a formar parte del 11 que va a iniciar. Y hablando básicamente de toda la estructura, de toda la planeación de la semana, hay que estar muy de cerca para saber si hay lesionados, si todos los equipos, si todos los jugadores están en perfectas condiciones, cómo vienen,
quién está en su mejor momento, tener la sensibilidad de olfatear, de sentir prácticamente cómo está nuestro plantel y de esta manera tener el acercamiento con el entrenador para darle y recomendarle las mejores armas para un mejor, para enfrentar de mejor manera el compromiso. Eso es en cuanto al equipo. También hay logística, también está la parte, el acercamiento con la parte médica, con el preparador físico, planear, estructurar, diseñar una sesión de trabajo. Si una sesión de trabajo la componemos de máximo 2 horas, ¿en qué momento va a participar el preparador físico? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Bajo qué estructura? Si vamos a diseñar juegos, ejercicios, entrenamientos que van encaminados a la idea de juego, lo que se va a realizar o lo que se está planeando cómo se va a enfrentar al rival. Entonces hay que saber perfectamente y estar con buena comunicación con todas las áreas para tener una comunicación sana y tener, como les decía, las armas listas para enfrentar el compromiso. Eh, Todos sabemos que nadie es monedita de oro, ¿verdad? Para caerle bien a todos y que es difícil pensar que en un grupo de 23 jugadores, en un vestidor de 23 jugadores, pues el técnico puede ser el favorito de todos, ¿no? El director técnico, el líder del grupo. ¿Qué tan seguido un auxiliar técnico juega ese rol como de vínculo entre el director técnico y cierto grupo de jugadores, ¿no? Porque a lo mejor otro tanto sí tiene una comunicación más cercana con el entrenador, con el director técnico, pero al final de cuentas un vestidor, un plantel durante una temporada completa en donde no todos van a tener los mismos minutos de actividad, es un reto, ¿no? Es un reto tener listos física y mentalmente a los 23, ¿no? Entonces, ¿qué tan seguido te toca a ti como auxiliar ser ese vínculo de comunicación entre algunos jugadores y el director técnico? Mira, esa es una situación muy bonita. Es algo de lo que a mí me encanta participar, involucrarme. Yo les hablaba de empatía, de acercamiento con el jugador. Es obvio que dentro de un plantel habrá jugadores que ya tienen una trayectoria pues ya más reconocida. Son jugadores que tienen un camino más largo recorrido. Habrá quien tenga 10, 12 años y habrá jugadores que recién se incorporan a un plantel de primera división. Por lógica, podríamos pensar que hay jugadores que respetando su jerarquía y su trayectoria tienen la etiqueta de titular. Sin embargo, puede haber jugadores que están en su momento muy jóvenes, que tienen el ímpetu, que tienen la garra, que tienen el coraje, que tienen todo el positivismo y toda la motivación para estar y participar dentro del plantel. Imagínate, o sea, tienes un jugador con mucha experiencia que dentro del diseño de ese plantel puede ser el titular. Pero tienes un jugador que te va a rendir de la misma manera, más joven, para la misma posición. Hay que saber tomar decisiones. Hay Claro. que tomar decisiones. Digo, en cualquier posición dentro del terreno de juego se puede dar. Por eso les hablaba que se trabaja en una pretemporada pensando en que los equipos, que los jugadores de mayor experiencia pudieran formar el cuadro ideal, el 11 ideal, pero en esa carrera por buscar los lugares, entonces gana un novato. Y ahí te viene el acercamiento, y ahí te viene la charla, y ahí te viene la plática. Posiblemente tú eres el primero como filtro para saber, oye, ¿por qué no me está tomando en cuenta? Y entonces tienes que tener una respuesta lógica, clara, hay que ser muy honesto, Congruente. que se te puede esto puede ser una bolita de nieve, Claro, que empieces con una mentira y se va a convertir en una mentirosa después. claro. Eh, entonces hay que ser muy, muy honesto y muy claro, saber manejar la situación, por qué sí y por qué no, y el cómo es el acercamiento y la manera de decirlo. Yo no puedo llegar con un jugador y decir, sabes que estás pelas, o sea, no aportas nada, no, hay que tener sensibilidad, hay que tener un buen manejo de la situación y tener conocimiento el por qué sí o el por qué no.
Muchos dicen que nunca pregunto por qué juego. Tampoco voy a no voy a preguntar por qué no juego. Pero no es así. Muchos no preguntan cuando juegan, pero muchísimos preguntan por qué no juegan. Claro. Eso es una parte muy importante en el desempeño de un auxiliar. Como bien dices, habrá jugadores que tienen un acercamiento con el director técnico, van directamente, le preguntan, los que tendrán más jerarquía, más tiempo, que tienen más confianza, pero hay jugadores que son de nuevo ingreso, que tienen mucho talento, pero que les cuesta ese acercamiento. Y entonces hay que formar un equilibrio, hay que tener un equilibrio, que no te queden jugadores tan arriba y jugadores tan abajo. O sea, tratar de equilibrar para que en el momento en que los requieras o que se requiera y ponerlos al servicio del equipo, puedan tener un buen rendimiento y entren con toda la confianza y la tranquilidad de que tienen el respaldo del cuerpo técnico y saber por qué participan y por qué no, y los momentos. Habrá jugadores que tienen todas las características de ser titular y hasta se les ve raro en la banca. Y de un momento a otro pueden tener un declive, una baja de juego, acercarse con ellos, ¿por qué? Saber si es por una lesión, un estado de ánimo, un problema, o sea, estar perfectamente bien informado de cuál es la situación. O habrá jugadores que definitivamente no son para titulares, son cambios recurrentes y ese es su rol. Entonces, el acercamiento con cada uno de ellos y con los novatos, porque hay algunos que se quieren comer el mundo y en primer temporada ya quieren ser titulares y hay que saber llevarlos, con quién va a jugar, con quién va a ser pareja, en qué sector de la cancha, con quién va a ser mancuerna, irlos arropando para que de alguna manera se vaya estructurando perfectamente una carrera. Entonces, sí, Norman, es muy importante tener ese diálogo, esa empatía con todo el plantel y tener la inteligencia y la sagacidad muchas veces para tener un ambiente adecuado en el vestidor. Ese es el manejo de grupo, el manejo de vestidor, para que tenga el director técnico los menos problemas posibles. Y siempre lo hemos comentado, ¿no? Que existe esa responsabilidad del director técnico de hacer un esfuerzo importante por conectar con cada uno de sus jugadores, conocerlos, sus diferentes personalidades y entonces también identificar cuáles son las mejores formas de mandarles un mensaje, ¿no? Pero ahí entra la ventaja de tener un equipo de trabajo, un cuerpo técnico, auxiliares que pues te ayudan, ¿no? Te ayudan también a estar en comunicación con el resto de los jugadores, con aquellos que no tienen tanta actividad y tenerlos puesto a punto para poder participar, ¿no? Saludar, profesora, nos manda saludos Marcos Nápoles desde Nochistlán, Zacatecas, que nos está viendo mediante la plataforma de Facebook. Un saludo a todos también los que están escuchándonos aquí mediante la plataforma de Zoom. Recordarles que hay un apartado de preguntas y respuestas en las que con todo gusto pueden ustedes escribir, aprovechando que está el profesor Martín Salcedo con nosotros aquí. También nos manda saludos Gabriel Sarabio desde Chihuahua, qué padre, ¿no? Profe, que nos escuchen desde tantos lugares de la República y que podamos, pues, platicar con ustedes, ¿no? De estos temas que son muy interesantes en cuanto a la dirección técnica. Invitarlos, aquí está el profesor Martín Salcedo con nosotros. Cualquier duda, pregunta, comentario que nos quieran hacer, estamos aquí para atenderlos y para responderlos. Cristian Morales dice saludos desde la Ciudad de México. Muchísimos saludos, Cristian. Y les voy a aprovechar esta pequeña pausa que hice para volverles a compartir el link a aquellos que acaban de conectarse con nosotros aquí en el chat de Zoom. El link donde ustedes pueden llenar una encuesta, agendar una llamada y hablar con nuestros asesores de admisión si están interesados en estudiar para director técnico y titularse, ¿no? Y tener sus títulos avalados por la SEP, por la Asociación Nacional de Cultura Física y Deporte, por la CONADE, la Comisión Nacional del Deporte, entre otros. Son 6 títulos los que reciben los entrenadores y directores técnicos egresados de la Escuela de Elite Soccer. Y para continuar con el tema, profesor, ¿qué te parece si abordamos el tema del entrenador, del director técnico universitario? Es un tema muy interesante. Tenemos un buen amigo, el profesor Jorge Pero Peredo, multicampeón con la Universidad Panamericana, con la UP, y que
Es una experiencia muy, me imagino, no he tenido yo la oportunidad, pero admiro mucho los entrenadores de las universidades porque es un nivel sumamente competitivo. Mucho jugador profesional becado que va a reforzar equipos universitarios y está todo este tema de las universidades, ¿no? Universidades nacionales y universidades, inclusive hay un mundial, ¿no? Un mundial de universidades, y el nivel es muy alto, ¿no? Muy exigente y requiere de un director técnico de alto nivel también, ¿no? Y es un área en la que todos los egresados del Leeds Soccer pueden aplicar con los títulos que reciben en cualquier universidad para poder tomar las riendas de un equipo universitario y competir en esos niveles. ¿Qué nos puedes compartir de este sector universitario, profesor Martín? Mira que el mayor acercamiento que he tenido en ese ambiente es con Jorge, Jorge Peredo, Oscar Romero. Son excelentes entrenadores, excelentes. Cualquiera de los dos puede ser un director técnico, no solamente a nivel escolar, puede estar involucrado en el sector profesional, alta competencia, el nivel que tú quieras. Y el perfil me quedé maravillado. Es ganas de transmitir, ganas de compartir, ganas de dar, ganas de ocuparse de los demás, tener la misión de saber qué es un entrenador, es una vocación. Te voy a decir por qué. Hay muchos jugadores que tuvieron en planes o tuvieron el sueño de ser jugadores profesionales, de llegar a primera división, de jugar en una liga de ascenso, de tener más participación en esas competencias. Pero hay un momento, un punto de quiebre, donde definitivamente saben que ya no van a llegar, no lo van a lograr. Pero no se acaba ahí, no se acaba ahí. Se abre la puerta y se abre la posibilidad de la competencia escolar universitaria. Y, y cuando te encuentras con este par de entrenadores, este pedazo de entrenadores, tienen una experiencia enorme. Las características, lo que te acabo de comentar, las ganas de transmitir, las ganas de compartir, lo tienen. Entonces voy al punto, mi punto es el siguiente. Hay jugadores que se truncan, o sea, ya no pueden, ya no logran. Y en el momento que ellos deciden dejar esa aspiración por ser jugadores de primera división o liga de ascenso, pues está el recurso, ¿no? Está la puerta abierta para ser jugadores universitarios. Se les trata y los tratan de la misma manera. La exigencia es exactamente la misma o a veces hasta mayor. Y te voy a decir por qué. Porque estos jugadores tienen dos compromisos muy claros. El estudio, sus horarios y adaptarse a los horarios que tienen para entrenar. No es nada fácil organizar, Claro. implementar la metodología, no es nada fácil porque vienen con un cansancio mental, vienen con un cansancio físico, ya estudiaron, ya tuvieron exámenes, o sea, ya tuvieron, no tienen una buena alimentación, no tienen buena hidratación muchas veces por sus traslados. Entonces, cuando te encuentras con este perfil y este tipo de entrenadores, que no dudo, porque también fui a Aguascalientes, me invitaron 2 o 3 veces o más a competir. Me di cuenta que los entrenadores del TEC de Monterrey, en Aguascalientes, o sea, son entrenadores con mucha capacidad y con esas características de organizar, de tener una metodología, de tener un estilo y alta competitividad. Eso no son jugadores ajenos que puedan participar en un nivel profesional, pero que han decidido tener otro camino. ¿Cuál es el perfil que deben de tener ellos? Saber tener buena organización, la logística, porque algunos o muchos de ellos tienen horarios muy distintos. Hay que saber implementar los horarios de entrenamiento que se adecúen para que tengas el grueso del plantel, para que puedas contar con todos ellos. Y a eso la unamos, que llegue un cansancio, pues imagínate, ¿no? No te van a llegar como te llegan a las 8 o 10 de la mañana que entrena un equipo profesional. Aquí ya tienen una carga física y mental importante. ¿Cómo es el diseño de las sesiones de trabajo? Hay que hay que tener mucha creatividad, hay que tener muchas variables, identificar exactamente cuál es el método de entrenamiento,
No te puedo dar una carga que en el volumen te voy a mandar al aula, a la clase, completamente muerto, ya no vas a rendir. La gente, tienes que tener la sensibilidad para recibir un jugador en unas condiciones y enviarlo a su responsabilidad en las mejores condiciones para que pueda rendir. Y a eso todavía pensar el fin de semana o a veces los partidos que tienen entre semana para sacar perfectamente el compromiso. Yo los admiro mucho a los dos, a Jorge y a Oscar, porque saben implementar de muy buena manera todas las sesiones de trabajo. Me dirijo a ellos, sé que hay muchísimos en la República que están involucrados en este tipo de torneos, pero les hablo de mi experiencia, de lo que yo vi, de lo que fui testigo, de ese tipo de entrenamientos, de implementar trabajos, de tener la organización y de interesarse, fundamental, interesarse en cada uno de ellos. Antes de ser futbolistas, son personas con sueños, son personas con aspiraciones, pero que están en un ambiente donde hay que satisfacer la demanda. O sea, hay que satisfacer, por un lado, su pasión por el juego y por el otro lado, ser lo sensible, lo verdaderamente sensible e inteligente para poderlos mandar al aula todavía en perfectas condiciones. Son tipos que tienen mucha observación, son muy detallistas en esa. Habrá algunos que tienen un declive en sus estudios, pero son muy buenos jugadores, son jugadores claves, pues entonces hay que hablar para lograr el equilibrio, que puedan regularizar su situación escolar y no pierdan de ninguna manera el nivel competitivo. O sea, ve lo interesante que es tener esa formación, ese conocimiento y esa sensibilidad para poder tratar con este tipo de planteles, este tipo de competencias. Repito, es un nivel sumamente alto, sumamente exigente en la capacidad de los propios futbolistas, pero es un reto diferente para el entrenador. Como bien mencionas, hay que dosificar las cargas para poderlos enviar a sus compromisos académicos, también con la posibilidad de atenderlos, ¿no? Y atenderlos bien, porque también termina siendo algo importante sus calificaciones, su rendimiento académico en la participación en el equipo, ¿no? En la misma universidad muchas veces se dice, si el jugador reprueba, no juega, ¿no? Entonces, híjole, necesito entrenarlo y exigirle al máximo, pero también que tenga energías para estudiar y sacar buenas calificaciones, porque si no, ¿de qué sirve que lo haya entrenado al máximo si no va a poder jugar el fin de semana, ¿no? Entonces es un reto diferente, es un reto completamente diferente que el que afronta un director técnico en un circuito, digamos, profesional, que el universitario. Pero no porque sea diferente es más sencillo, ¿no? Es exigente también en el mismo sentido. Y con ese nivel con ese nivel de competencia, con ese nivel de jugadores, con ese nivel de responsabilidad, ¿tú crees, Martín, que la preparación que reciben en un máster de titulación de Elite Soccer les sirva a los entrenadores para afrontar un reto de ese tamaño? Convencido, estoy convencido, yo estoy encantado. No, no soy vendedor, no soy, pero sí soy un apasionado de este juego, de este deporte. Yo les voy a platicar rápidamente algo que ya conoce Norman, una anécdota. Yo cuando me retiro de futbolista activo, me retiro en Lobos BUAP, en Puebla, y me invita a Carlos Reynoso a formar parte de su cuerpo técnico. Y yo le platicaba a Norman que el simple hecho de haber jugado 15, 17 años fútbol, me daban las cartas y me daba todo el poder y toda la sapiencia para llegar e involucrarme en una formación. No es así. No la tenía. No sabía organizar. No podías más. Me dieron un espacio para entrenar y sí, o sea, tenía en ese tiempo tenía los porteros únicamente, que era yo fui portero, era mi área, es mi área específica, mucho tiempo lo desarrollé, muchísimas sesiones de trabajo, muchos entrenamientos acumulé en mi vida y cuando tuve la responsabilidad enfrente, no supe, porque no sabía cuándo era el antes, el durante y el después. No sabía tener estructurado una sesión de entrenamiento
no sabía estructurar un microciclo, los trabajos me refiero a los trabajos de la semana o el mesociclo, llevarme al mes, saber qué les voy a poner el lunes, qué voy a implementar y que no vaya a chocar o no me vaya a estropear lo que yo diseñe para un viernes, o si verdaderamente tenía la línea adecuada. Y volviendo a la pregunta, Norman, estoy convencidísimo porque los profesores que participan en Elite Soccer, todos tienen mucha experiencia, todos tienen esa sensibilidad y claridad para exponer sus temas, son muy profesionales. Con muchos de ellos tuve ya por fortuna alguna relación de amistad o de trabajo. El doctor, Donovan, o sea, te puedo decir Carla, psicóloga, te puedo hablar de todos y cada uno de una manera muy especial, porque de verdad son muy profesionales en el tema. Lo que están impartiendo es de mucha utilidad. Créanme, tengo ya un buen rato recorriendo este ambiente, muchas participaciones a nivel profesional y de alta competencia, y el escucharlos, el saber lo que están impartiendo, por eso estoy aquí. Por eso estoy aquí, porque me enorgullece formar parte de un grupo de profesionales que imparten no por otra cosa, sino por su vocación de servir. Y eso es encantador, porque cuando recibes la palabra de alguien que tiene esa vocación, esas ganas de transmitir el cariño por su profesión, por el conocimiento mismo, vale la pena, vale muchísimo la pena, porque entonces te está dando una parte de su corazón y de su ser, que eso es más que cualquier situación. Agradecer cuando alguien te da y te comparte todo ese poderío de amor por un área. Por eso es que estoy convencidísimo de que Elite Soccer eh, otorga esos conocimientos, esa ayuda, ese beneficio de saber, de comprender, de entender y de nutrirse de conocimientos adecuados para desarrollar este deporte. Pues no puedo estar más de acuerdo con lo que dices, pero como también dices, a veces si sale de uno parece que es más venta, ¿verdad? Pero bueno. No, es que Norma, parece que es venta, pero perdóname, me emociona muchísimo porque no simplemente tomen el curso, les vendo tal, les vendo. No, no sabe, está muy padre porque me he metido a muchos seminarios de ellos. Nunca se deja de aprender. Ahora que veo tanta variante, tanta creatividad en los entrenamientos, cómo acercarse con un jugador, cómo viene, qué le molesta. Ahora hay muchísima información, hay un bombardeo enorme en YouTube, en Instagram, hay muchísimos entrenamientos, está perfecto, hay mucha información, pero el qué, cómo, cuándo, dónde, a quién se lo voy a implementar, el cómo, el saber estructurarlo, cómo me voy a acercar, cómo lo voy a hacer, darle perfectamente el diseño a mi entrenamiento y a la estructura del lugar donde me ubico. Es lo que me encanta, que yo lo que he aprendido, porque he aprendido muchísimo de los profesores, es darle una estructura y una estabilidad a mi cabeza para saber el cómo, el cuándo y el dónde lo voy a aplicar. Todo eso aunado a los títulos, ¿no? A una documentación que te avale y te certifique y te permita entonces no tocar puertas, sino tumbar puertas y decir, traigo un proyecto deportivo de alto rendimiento que quiero trabajar en esta escuela, en este colegio, en esta universidad, en este programa deportivo municipal del estado. Hay mucho por hacer y lo que requiere el deporte es gente capacitada, ¿no? Gente talentosa y gente con la seguridad de saber que estudió, se preparó, con gente, como dices tú, que tiene ese recorrido y que bueno, está esta alternativa que surge el día de hoy, aprovechándonos de las plataformas digitales, que estamos en la era del Internet y que bueno, estamos buscando llevar el conocimiento y la preparación y la certificación a cualquier rincón del planeta mediante estas herramientas, ¿no? Y aquí aprovecho para leer un mensaje que nos manda Cristian Morales. Dice, mira, justamente dice, estoy interesado, pero mi pregunta es, ¿esto me ayudaría a llevar a niños a crecer en lo futbolístico? Mi idea es trabajar con los más pequeños. Ya anteriormente lo hice en una escuela filial del Querétaro. Me gustó y quisiera regresar a eso,
pero más preparado. Claro que te sirve, te voy a decir por qué, y también me gustaría que el profesor Martín me ayudara a responderte. Elite Soccer, Elite Soccer está diseñado para entrenadores de primera división. El profesor Martín tiene una experiencia muy amplia en primera división. Donovan, el profesor Picos, el doctor Picos, Carla, Eric Secada, el preparador físico Eric Secada, que está ahorita en Mazatlán. Todos los docentes son personas con una capacidad de enseñar a un director técnico de primera división. O sea, cualquier director técnico de primera división, del más alto nivel, que quiera estudiar en el Elite Soccer, va a aprender y mucho. Pero todas las materias y todos los profesores tienen una dinámica de pasar desde lo más básico, desde categorías inferiores, desde fútbol base y formativo, hasta el alto rendimiento. Por lo que te va a servir para contar con todos esos recursos y puedas aportarle a las categorías inferiores lo que nuestros profesores te van a enseñar, y puedas también tener tú la posibilidad de posteriormente avanzar a otras categorías de mayor edad, ¿no? Pero todo ese conocimiento de seguridad te va a brindar Elite Soccer. ¿Qué le contestarías a Cristian Morales, que nos pregunta que si Elite Soccer le va a ayudar para las categorías más pequeñas? Pero por supuesto, Cristian, por supuesto que te va a ayudar. Yo te puedo decir que hay un antes, un durante y un después. Cuando llegas a ese después, un durante, si no hubo un antes, es muy difícil competir. Para que tú practiques adecuadamente el fútbol, tienes que saber que hay 4 situaciones, fundamentos básicos del fútbol. Es ataque, es defensa, es la transición ataque-defensa y es la transición defensa-ataque. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a lograr que mi joven jugador o el prospecto de jugador sepa cómo controlar, cómo golpear, cómo conducir, cómo driblar y la contra? ¿Cómo voy a obstaculizar? ¿Cómo voy a robar el balón? ¿En qué momento voy a aplicar una barrida? ¿O qué voy a hacer tras pérdida del balón? ¿Cómo me voy a defender? O cuando gane el balón, ¿cómo voy a hacer para atacar? Digo, son situaciones muchísimas las que te estoy hablando. Te puedo hablar de coberturas, de recorridos defensivos, te puedo hablar de rupturas, o sea, mil situaciones. Pero para ello hay que sabérselos enseñar. Hay muchos jugadores que llegan a Liga de Ascenso, Liga de Primera División, y no saben ni siquiera manejar un perfil. Si tú les dices, perfílate, no saben cómo perfilarse. Corren para atrás, se tropiezan. Nunca nadie tuvo la tranquilidad, la paciencia para enseñarles. Y es ahí, por eso empezábamos que hay que saber el perfil, hay que saber identificar el perfil de cada uno de nosotros, a dónde voy a estar dirigido. Si tú tienes esa vocación, esa inquietud de enseñar, por supuesto que lo vas a aprender. Hay temas encaminados precisamente para eso, para que tengas el conocimiento de cómo llevar a tu joven jugador, cómo impartir y saber, o sea, de lo que estás hablando. Saber, tener el conocimiento para llegar a la cancha y saber en qué momento voy a decir, controla, golpea, pasa, cómo lo voy a hacer, con qué superficie del pie es la adecuada, tener los fundamentos básicos. Si yo le voy a pedir a un jugador que ataque, ¿cómo lo voy a hacer? Si le voy a pedir que defienda, ¿cómo lo voy a hacer? Si tengo la pelota y la pierdo, ¿cómo voy a hacer para recuperarla? O en todo caso, ya que tengo la pelota, ¿cómo voy a hacer para atacar? Te repito, te puedo hablar de fundamentos, de principios, de táctica, de estrategia, de metodologías. Ya una vez que tú sepas y tengas conocimiento de cómo vas a llevar a cabo cada una de los conceptos, entonces viene ahí tu creatividad. Viene tu creatividad para implementar ejercicios dentro de una sesión de trabajo en donde sean muy atractivos para los chavos. Y no solamente atractivos que los distraigan, sino que les enseñen. O sea, que sepan perfectamente cómo se va a jugar y que tú sepas hacia dónde los vas a encaminar, hacia dónde los vas a llevar. Esa es la importancia de ser un entrenador formador, porque entonces esos sueños que tienen estos jovencitos,
los vas a incrementar porque los vas a dotar y los vas a nutrir de conocimientos. Entonces ahí lo valioso que son estos entrenadores, este es tu caso. Yo te recomiendo muchísimo, te digo, no soy vendedor, pero te recomiendo muchísimo el curso, porque finalmente tienes una recompensa, tienes un reconocimiento. Aparte del conocimiento, tienes el reconocimiento para después venderte, ofertarte en cualquier lugar, para que lo puedas echar a andar. Completamente de acuerdo, profesor. Nos dice Cristian, muchas gracias, ¿no? Pues para eso estamos aquí, para compartir con ustedes todos estos temas. Quiero aprovechar también para darle entrada a Marco Nápoles, que dice, aprovechando el tema de entrenador universitario, dice, quisiera preguntar qué recomendaciones me darían para el regreso a las actividades después de la pandemia y el regreso a clases. Y solo tendremos 2 sesiones a la semana. ¿Qué es recomendable en lo físico y en lo psicológico, ya que regresan de 1 año y medio de inactividad? Bueno, es mucho tema de la preparación física con el profesor Eric Secada y de la psicología deportiva de la doctora Carla Ruiz, que son los docentes de esas materias en Elite Soccer. Pero no sé si quisieras darle algún tip a Marco, que pregunta que va a tener 2 sesiones con la universidad en la que participa la semana. Si hay alguna recomendación por ahí, profesor, que le quiera usted hacer. Si no le quiero faltar respeto al área de Eric, me voy a basar más y me voy a abarcar a la parte de desarrollo técnico, pero sí es muy importante primero la comunicación, saber cómo vienen, qué hicieron, qué pasó en su vida durante esta pausa. Habrá muchos que se dieron la oportunidad de seguir manteniendo su fuerza, su potencia, su resistencia, o sea, todos esos valores físicos, esas capacidades físicas, y con ellos, bueno, entonces será más fácil. Habrá quien no tuvo la oportunidad, no tuvo el espacio. Es muy importante la comunicación para saber en qué situación están y poder lograr un equilibrio, un equilibrio. Si no le puedes dar tanto énfasis a la parte física porque se aproxima una competencia, entonces hay que complementar y adecuar un entrenamiento donde pudieras implementar espacios reducidos. Básicamente, empezar desde las raíces, desde las bases. La técnica involucrando una situación física. Todo lo que involucra el golpeo, todo lo que involucra recepción, todo lo que involucra posesión. Trabajando la posesión en espacios reducidos, perfectamente puedes abarcar la parte física. Lo puedes hacer en espacios cortos o una vez que vas teniendo más avance en espacios más amplios y involucrando a más jugadores, yo te recomendaría iniciar con ejercicios básicos, trabajando la técnica y posteriormente con la posesión en espacios reducidos. Y de ahí ir avanzando e equilibrar tu equipo, tanto en lo físico como en lo técnico, para posteriormente abarcar lo táctico. No puedes llegar a una situación táctica cuando no tienes una técnica bien trabajada. Sí, ser muy creativo. Es una situación que no es nueva para todos nosotros. No, nunca antes tuvimos una situación así. Entonces ahí viene la creatividad, dado el conocimiento que tienes, tanto del deporte como de tus jugadores. Entonces, recapitulando, comunicación, saber qué fue lo que hicieron, cómo está balanceado o desbalanceado, desequilibrado tu equipo, si hay unos que tienen muy bajo nivel físico, si hay otros que lo mantuvieron, y de ahí trabajar con lo básico, que es la técnica, y posteriormente involucrar ya en grupos, trabajando la posesión, y ahí ya les vas incluyendo tareas donde vamos a involucrar ya los fundamentos, que es la defensa, que es ataque, que son las transiciones, y hay muchísimas variantes. Si en un espacio reducido involucras porterías o no las involucras, después les das un sentido, ya trabajas por sectores y ya le vas dando el camino a cada una de las líneas, tanto defensivas como medio como ofensivo. Pero sí, fundamentalmente desde la base, desde la raíz.
pues para qué agrego algo, si estuvo muy completa la respuesta del profesor Martín Salcedo. Dice Marco Nápoles, muchísimas gracias, profe. Ahí está. Nada más para no dejar a los que nos han escrito de lado, dice Gabriel Sarabio, yo estoy en la primera semana del máster, está muy chingón. Mi pregunta es, ¿los fundamentos son aplicables a fútbol 7 o rápido? Sí, claro que sí. Obviamente va muy enfocado a fútbol soccer, ¿no? A fútbol 11, la mayoría del máster, pero sabemos que precisamente los fundamentos, iniciando por la parte de físico, técnico, táctico y psicológico, aplican perfectamente bien, obviamente, a fútbol rápido, a fútbol 7. Y adelantarte, Gabriel Sarabio, que ya iniciaste tu primera semana del máster. Elite Soccer va a ofertar en el corto plazo subespecialidades, o sea, cursos complementarios al máster de titulación. Y una de las subespecialidades que estamos buscando implementar es precisamente fútbol 7, porque hay certificaciones muy interesantes en fútbol 7. Hay mundiales de fútbol 7, hay torneos continentales de fútbol 7 y queremos implementar una subespecialidad del fútbol 7, fútbol salón, todas estas variantes que hay en el deporte del fútbol y ponerlas a su disposición, ¿no? Para que continúe su preparación, pero por supuesto que sí. Pascual Pérez dice, para ustedes, ¿qué director técnico aporta eh, para sus conocimientos dentro y fuera del campo? No entiendo muy bien la pregunta. Dice, para ustedes, ¿qué director técnico aporta para sus conocimientos dentro y fuera del campo? Bueno, yo te respondería que todos, ¿no? Todos. Yo soy un amante del análisis de las cualidades y las virtudes de cualquier entrenador, porque todos tienen virtudes, todos tienen cualidades que les podemos aprender dentro y fuera de la cancha. Fuera de la cancha, sobre todo, su liderazgo y su personalidad como seres humanos, ¿no? Muchas veces se nota a leguas quién es un caballero, ¿no? Quién es un caballero, quién es una persona educada, que se sabe dirigir con los medios, que se sabe dirigir con cualquier persona, ¿no? Y quién no, ¿no? Entonces termino por rescatar quiénes sí. Julio Torres dice, ¿en qué ramas me permitiría trabajar o dirigir el máster aparte de escolares? Repetimos, aquí hay un tema que hay que ser muy claros, muy claros. Existe la Escuela Nacional de Directores Técnicos de la Federación Mexicana de Fútbol, que ellos te otorgan un título para dirigir en la Federación Mexicana de Fútbol, ¿no? Primera, expansión, segunda, tercera, y fuerzas básicas de clubes de la Liga MX. Lo que sea, lo que sea fuera de la Federación Mexicana de Fútbol, te va a dar entrada de validez estos títulos, porque es la Secretaría de Educación Pública, la Comisión Nacional del Deporte, la Asociación Nacional de Cultura Física y Deporte, RENADEP, que es el Registro Nacional de Entrenadores Deportivos, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Todas estas instituciones que te estoy mencionando, te vamos a otorgar un título, un aval de estas instituciones. Y entonces puedes tú tocarle la puerta a universidades, preparatorias, secundarias, toda esta parte escolar de colegios. Hay muchos proyectos deportivos apoyados e impulsados por gobiernos estatales y municipales del Seguro Social. Hay una infinidad de proyectos deportivos en donde tú con este tipo de documentos, obviamente te vas a abrir la puerta y vas a tener esa certeza y esa seguridad de que las personas que pueden darte esa oportunidad de trabajar tienen la certeza de que eres una persona preparada. Ya te veo, profe, ya te veo, no te veía. ¿Sabes qué? Se me estaba yendo la luz. Eh, y bueno, vamos a cerrar el seminario. Vamos a cerrar con un tema del fútbol base, del fútbol infantil. Ese yo creo que es uno de los perfiles que nos faltó comentar, profe. Hay que darle una repasada a ese perfil, que es toda esta parte formativa, ¿no? E importantísima y que sí requiere de un perfil muy específico, ¿no? Que es el perfil del entrenador que sabe de antemano que no va a ir a implementar un sistema de juego y regañar a los niños porque no hacen bien la pasada y que tienen que hacer la transición de manera rápida porque el récord no va por ahí, ¿no? Porque también empiezas a estresar a los niños y a que empiecen a asociar al fútbol como algo no tan divertido, me regañan, estresante, no le entiendo y no va por ahí. Es un perfil distinto. Es ese perfil de entrenador que sabe que la prioridad del trabajo es la diversión del niño, ¿no? Que se divierta, que se carcajee y entonces en esos ejercicios, en esas dinámicas, fomentes
el trabajo en equipo, la solidaridad, la técnica, la táctica, y vayan relacionándose poco a poco con esos fundamentos importantes del fútbol, pero siempre, siempre, siempre divirtiéndose, ¿no? Para que ellos precisamente, lo contrario a lo que mencionaba, asocien constantemente el ir al fútbol como algo divertido, algo padre, algo que me lo voy a pasar bien con mis amigos, y entonces requiere de una preparación profesional de todo lo que venimos hablando como entrenador de fútbol, más un perfil muy específico de alguien que le guste ser educador, ¿no? Que le guste ser formador y enseñar a todos estos niños. Es básico, que le guste, que le apasione. Y hay una situación con estos entrenadores, saber enamorar al niño para el fútbol. O sea, crearle ese amor de principio desde su formación. Es muy importante. Hay chavitos, hay niños que asisten a escuelas de fútbol porque el papá es un apasionado del fútbol. Y sin embargo puede ser que a los niños no les guste. O al revés, podría ser que a los papás no les agrade el fútbol y llevan a sus niños. Entonces, esto, o sea, son situaciones diversas que te puedes encontrar, pero todo nos lleva a una situación, una conclusión: sensibilidad. Sensibilidad y saber que para el niño es un juego, no es una competencia, no es una carrera por ganar un título. Yo he visto muchísimas ligas que se enorgullecen y las vitrinas las tienen llenas de trofeos, pero detrás de esos trofeos, ¿qué hay? ¿Cómo fue la formación? ¿Cómo fue la situación y el día a día con los niños? Es fundamental que jueguen, que participen, que se olviden de toda situación de competencia y, como decía Norman, de una táctica, de una estrategia, déjenlos libres, que creen, porque ni siquiera ellos mismos saben cuáles son sus condiciones, cuáles son sus cualidades o sus virtudes para desempeñar este juego. Entonces es básico saber encariñarlos, saber enamorarlos, y de ahí que venga una pasión por el juego. Porque una vez que tienen los chavos esa pasión, es donde van a desarrollar y desembocar todas las cualidades que tienen. Obviamente, tener el conocimiento para poderles inculcar todas las bases de formación que da el fútbol, que es la recepción, que es la conducción, pero de una manera muy creativa, muy dinámica. No aquellas filas enormes donde estaban 10 o 15 niños esperando tocar la pelota. No, saberlos involucrar, saber ser dinámicos, tener muchas variantes, ser muy comprensivos, porque habrá niños que se te sientan de un momento a otro y no quieren ya saber nada, que ya se cansaron, que ya se aburrieron, que se llevan muy bien con su amiguito y el amiguito no fue y ahora ya no quiero hacer nada, no quiero participar, o simple y sencillamente no quiero, y a los 2 minutos sí quiere y quiere más que los demás. Entonces hay que tener un perfil con mucha paciencia, mucha empatía, mucho amor por los niños, mucho cariño y esa cercanía, esa sensibilidad para poderlos acercar y diseñarles, ser muy creativos, diseñarles sesiones de trabajo que se adecúen a la edad y en la situación en la que se encuentran, y olvidarse del resultado. Olvidarse del resultado. O sea, no hay 1-0, 2-0, voy a empatar, no, jueguen, que disfruten, que se fortalezcan con ese tipo de competencia de a ver quién grita, a ver quién corre, a ver quién se avienta, a ver quién se cae y cómo se levanta, que se encuentren ellos mismos, que sepan cuáles son sus capacidades físicas y cómo van a reaccionar cuando tengan un choque, cuando tengan un enfrentamiento, cuando hay un rodilla con rodilla, o sea, situaciones que hay que saberlas manejar. Hay dolores que para ellos van a ser muy extraños, tanto cuando viene un choque, cuando viene una caída, que no van a saber cómo manejarlos. Bueno, pues entonces precisamente estás tú para saber darle un cauce y un conocimiento a este niño para que no pierda el gusto y que no vengan los miedos y no vengan los temores, no vengan las inseguridades. Es tu responsabilidad crear a un hombre o una mujer seguros para desarrollar este deporte. Eres formador, eres educador, eres la persona más cercana
después de los papás hablando deportivamente, cuando se involucran en este deporte, eres lo más cercano, eres el de confianza, eres el tipo a seguir, todos tus actos, todo lo que hagas, eres un ejemplo y vas a ser un espejo para ellos. Así es que, pues, felicidades para los que tienen esa vocación de servir a los niños, de apasionarlos y de enamorarlos de este deporte. Bueno, pues muy agradecido, profesor Martín, que me hayas acompañado el día de hoy en este seminario. Siempre considero que los seminarios que tengo la oportunidad de platicar contigo son de muchísimo valor. Una vez más agradecido también por haber aceptado la invitación a ser docente de esta institución y compartirle toda tu experiencia y todo ese recorrido que tienes y todo el aprendizaje que has tenido también de grandes directores técnicos a nivel nacional, y que nos la compartas a nosotros y a los alumnos, ¿no?, de Elite Soccer. Les dejo una vez más ahí en el chat de Zoom. También está en la publicación de Facebook el link. Si estás interesado en prepararte, en estudiar con la materia del profesor Martín, que es fútbol, desarrollo técnico, preparación física del profesor Eric Secada, que es preparador físico en Mazatlán, con la materia de psicología deportiva de la doctora Carla Ruiz, medicina deportiva del doctor Eric Picos, un gran doctor con experiencia en el fútbol profesional y con experiencia de más de 14 años como docente de medicina deportiva en la Escuela Nacional de Directores Técnicos, que ahora nos acompaña aquí en Elite Soccer. Donovan Díaz como profesor de porteros en Atlas y otros equipos de primera división. Yo les comparto la materia de comunicación deportiva y desarrollo de proyectos, y Luis Enrique Rejas, que es coordinador deportivo de la Universidad Panamericana, imparte la materia de pedagogía deportiva. Son 7 materias, 6 títulos los que reciben nuestros egresados de este máster de titulación. Aquí les dejo por tercera vez el link. Dale clic, llena tu encuesta, agenda tu llamada y nuestros asesores de admisión se ponen en contacto contigo, resuelven todas tus dudas para que tengas la oportunidad entonces de estudiar y titularte como director técnico. Profesor Martín, te mando un abrazo muy, muy, muy grande, muy fuerte y nos vemos pronto. Muchas gracias, Norman. Un saludo a todos los que nos hicieron favor de acompañarnos. Sigan con su pasión, sigan con su pasión, acrecenten el conocimiento. Es una muy bonita oportunidad, se los digo. Les mando un abrazo, muy agradecido por su atención y nos vemos pronto en Elite Soccer. Nos vemos muy pronto. Un abrazo muy grande. Aquí se están despidiendo de nosotros. Quiero leerlos. Dice, gracias y saludos. Dice Cristian Morales. El licenciado en Educación Física, Casimiro Solís, dice saludos. Saludos y gracias por su tiempo. Dice Marco Nápoles. José Lomelí dice gracias por la información. Luis Rodríguez dice excelente charla. Saludos. Víctor dice buenas noches. Buenas noches a todos. Un abrazo muy grande y pues siempre es un gustazo compartir con ustedes. Muy buenas noches. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Norman. Hasta luego todos. Que estén muy bien.